La existencia de Dios es un tema que durante milenios ha sido discutido. Que si existe, que si no existe, que si estamos solos en el universo abandonados a nuestra suerte, que todo lo que existe es producto del mero azar y de la selección natural. Con ánimos de defender la fe y probar la existencia de Dios, nació en algún momento lo que se llama apologética, la cual es la parte de la teología que pretende defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana. El tema de estudio de muchos apologetas ha sido entonces probar que Dios sí existe. Desde la ciencia, desde la historia y desde la lógica. La pregunta que surge en este punto ¿es realmente posible probar la existencia de Dios? En el video de hoy queremos responder esta pregunta. Así que quédate hasta el final del video, que estoy seguro que aprenderás muchísimas cosas que te volarán la cabeza. ¿Qué hubo, parceros? Soy Cristian LZ y bienvenidos a un nuevo video. Te recuerdo que en este canal dialogamos sobre temas bíblicos y teológicos y los analizamos desde perspectivas alternativas. Si es la primera vez que nos ves, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Habiendo dicho esto, comencemos. Arthur Schopenhauer, filósofo alemán por allá del siglo XIX. Él escribió una obra que se llamaba Die Welt als Wille und Vorstellung. En su obra, Schopenhauer propone que la verdad existe solamente en la representación que cada uno decide otorgarle a la realidad. Es decir, cada individuo tiene una voluntad, como lo dice el título de su obra, y con esa voluntad el individuo fabrica representaciones de lo que lo rodea. Él da algunos ejemplos muy ilustrativos. El sol no existe, solo existen ojos que ven lo que yo decido representar como sol. La tierra no existe, solo existen manos que tocan lo que yo elijo representar como tierra. O, en términos más generales, el mundo no existe, solo existe mi voluntad de lo que yo elijo representar como lo que me rodea, el mundo. En ese orden de ideas y en términos súper generales, porque esto en ninguna forma pretende ser una cátedra de filosofía, podríamos decir que según Schopenhauer, la verdad no existe, sino que existe lo que el individuo ha decidido representar como verdad. Asimismo, desde el pensamiento de Schopenhauer, podríamos afirmar que Dios no existe. Lo que existe es lo que el individuo ha decidido con su voluntad representar como Dios. Es mi voluntad darle a eso, en lo que yo creo, la representación de Dios. Sí, no te preocupes, incluso yo estoy muy confundido. El problema de la existencia de Dios es que hemos tratado de verla como una conclusión deductiva, es decir, analizamos ciertas premisas que, si consideramos ciertas, nos van a llevar a la conclusión de que Dios existe. Pero la existencia no es una conclusión deductiva, sino un dato inductivo. Te voy a dar dos ejemplos. El pensamiento deductivo me lleva a concluir que Dios existe porque yo también existo. Por otro lado, el razonamiento inductivo parte del hecho de que Dios ya existe. No necesito explicarlo. Y como Dios existe, por lo tanto, yo existo. En ese orden de ideas, no soy yo la evidencia de la existencia de Dios, ni nada creado, sino que, por razón de Dios, es que todo lo que es llegó a existir. Este tipo de razonamiento inductivo ya lo manejaba también el autor del Evangelio de Juan, quien en el capítulo 1 de su libro ya había escrito que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Incluso el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses también daba vislumbres de su razonamiento inductivo frente a la existencia de Dios. Por Él es que existen todas las cosas en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible. Por medio de Él y para Él
Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. La discusión podemos seguirla ampliando y esto se puede volver un curso interminable de filosofía. Y la respuesta a la que constantemente llegaremos desde los aspectos filosóficos sobre la existencia de Dios es sencilla y llanamente no sé. Si llegaste a este punto del video y estás un poco confundido, te invito a que dejes en los comentarios "yo tampoco lo sé". Sigamos. Como lo aprendimos previamente, que la existencia no es una conclusión deductiva sino un dato inductivo, y que varios autores bíblicos se sintieron identificados con este tipo de razonamiento frente a la existencia de Dios, ahora vamos a ver qué dice el resto de la Biblia al respecto. Y aquí te boto un dato súper interesante. Ninguna parte de todos los escritos bíblicos pretende demostrar la existencia de Dios. Vámonos al primer capítulo y primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia, desde su mismísimo inicio, nos está diciendo: Dios existe, punto. No es un texto que en ninguna forma comience diciendo: voy a probarte que Dios existe, y después de probárnoslo desarrolla toda su historia. Los autores bíblicos que escribieron el Génesis estaban asumiendo desde su mismísimo comienzo que Dios existía, y como Dios existía es precisamente que toda esa historia se pudo desarrollar. En ningún momento los autores ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento pretenden darle las herramientas necesarias a los lectores para evidenciar que Dios existe, sino que al contrario, se parte del hecho de que Dios existe para desarrollar toda la temática que cada uno de ellos aborda. Así lo hicieron los autores del Pentateuco, así lo hicieron los profetas, así lo hicieron los evangelistas, así lo hizo Pablo con sus cartas. Cada uno de ellos desde un comienzo estaba afirmando: Dios existe, creo en Él. No es mi objetivo demostrártelo. Te voy a hablar, por lo tanto, desde mi experiencia como creyente. Ese es el mensaje que cada uno de los autores nos comparte a nosotros como lectores. Ni la Biblia misma tiene ninguna intención de demostrar o evidenciar la existencia de Dios, porque para cada uno de sus autores, Dios nunca fue algo demostrable. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 3 y 4, hace una afirmación hermosísima sobre Dios, y es precisamente que Dios es un misterio absoluto. Pablo entendía a Dios como un misterio, y su decisión frente al descubrimiento de ese misterio fue sencillamente aceptarlo. Aceptar su naturaleza inexplicable, aceptar su naturaleza indemostrable, aceptar su esencia insondable. Autores en el Antiguo Testamento, como por ejemplo el profeta Isaías, también abrazaron la idea del misterio de Dios. El profeta hace una reflexión profunda sobre cuán lejos él cree que se encuentra de entender a Dios. Mis caminos y mis pensamientos son mucho más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Todo se resume en que cada uno de ellos, Moisés, Isaías, Daniel, Juan, Pablo, estaba creyendo en Dios por razón de Dios. No creían en Dios por evidencia. El famoso teólogo suizo Hans Küng, pronunciándose sobre la pregunta de la evidencia de la existencia de Dios, dijo: la única prueba de la existencia de Dios es la experiencia de aquel que le ha dicho sí a Dios. Si llegaste a este punto del video, te invito a que nos compartas en los comentarios tú por qué crees en Dios y también por qué no crees en Dios. Y te recuerdo que te suscribas al canal y actives la campanita. Y no te olvides de dejar un buen like y compartir este video a alguien que creas que le pueda interesar. En la primera parte aprendimos que desde la filosofía todo lo que surge en cuanto a reflexiones sobre Dios son preguntas tras preguntas. Luego aprendimos que para los autores bíblicos, cada uno de ellos estaba partiendo del hecho de que Dios ya existía y lo entendían desde el razonamiento inductivo. Así que podemos decir que ya estamos llegando satisfactoriamente a responder nuestra pregunta inicial. No hay absolutamente ninguna evidencia de que Dios exista. Podríamos sacarnos por debajo de la manga el argumento de que todo el mundo está creado
conectado con un diseño. Podríamos decir que los animales y las plantas son muestra de la existencia de Dios. Podríamos decir que la perfección del diseño del cuerpo humano es la muestra de que Dios existe. Podríamos decir que la evidencia de Dios es un hermoso amanecer. Pero de nuevo, estaríamos solamente reafirmando la única evidencia de Dios es la experiencia de aquel que le ha dicho sí a Dios. Todo lo que tenemos en nuestra mano son experiencias, porque Dios es eso, es experiencia, no es teoría. Por lo tanto, como Dios no es teoría, es indemostrable. Si pudiéramos demostrar a Dios, si pudiéramos explicarlo, Dios ya no sería Dios, sería un simple dato de información sistematizada. La naturaleza y la esencia de Dios se encuentran precisamente en lo inexplicable, lo insondable, lo indescifrable, lo indemostrable, lo incomprensible. Dios es misterio, es laberinto. Dios no es respuesta, es pregunta constante. Dios no es meta, es camino eterno. No hay ninguna forma de encontrar evidencia de la existencia de Dios. Solo me queda aceptar el misterio, adentrarme en su infinito laberinto y disfrutar la búsqueda. Entonces, ¿por qué creo en Dios si no hay ninguna evidencia de ello? Porque se me da la regalada gana. Y hasta aquí el video de hoy, parceros. Muchas gracias por quedarse hasta el final. No se olviden de pegarle una suscribida al canal, dejarle un buen like, compartirlo y dejar todas tus opiniones en la cajita de comentarios. Mucho rock and roll, perreo hasta el piso, dile no a los porros y sí al misterio de Dios.